Quítalo de mi madre. Todo es dolor en la procesión de Cristalinda Goitía, una maestra de 36 años que perdió la vida en el naufragio de migrantes venezolanos entre Venezuela y Trinidad Tobago. Había partido desde Guiría, un pueblo costero desde donde normalmente zarpan precarios botes pesqueros hacia el país insular, cargados de migrantes que buscan escapar de la profunda crisis. Iba con su hijo Cristian, de 11 años, a pasar las fiestas de Navidad y fin de año con su esposo, y estudiaba la posibilidad de quedarse allá. Ese 6 de diciembre salieron unas 30 personas y casi 2 semanas después fueron encontrados los restos de 23. Yo quiero que te llegue a este destino. Para mí no hubo ningún sistema de seguridad, no hubo nada, porque hasta la fecha no me conseguí una persona que tenga un salvavidas puesto. En la peligrosa travesía de unos 100 kilómetros entre Guiría y Trinidad y Tobago, un centenar de personas han desaparecido solo entre 2018 y 2019. Pero normalmente los cuerpos no aparecían hasta ahora. Y eso ha impactado a Guiría, que nunca había enterrado a migrantes muertos en naufragios. El Ministerio del Interior anunció una investigación sobre la existencia de mafias que trafican con las necesidades del pueblo humilde. Aunque continúan los trabajos ininterrumpidos de búsqueda y salvamento de posibles víctimas, hay pocas esperanzas.